Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias al Señor, estamos una semanita más por acá compartiendo el Evangelio de nuestro Señor. Vamos a continuar, mis hermanos, con el estudio de la Epístola a los Hebreos, parte 5. La Epístola a los Hebreos, parte 5. Había mencionado que iba a mantener el subtítulo Jesucristo, el autor de la salvación, pero en esta ocasión vamos a tener el subtítulo La descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham, que creo que es importante hacer un énfasis ahí en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Les voy a pedir por favor que vayan a Hebreos capítulo 2. Hebreos 2:14. Gloria al Señor. ¿Cómo han pasado la semana? ¿Bien? ¿Sí? Qué bueno. Me alegra mucho. ¿Estamos ahí? Hebreos 2:14. Ahora, recordamos que al principio de Hebreos, Dios dice que Él nos habla por medio de su Hijo, ¿correcto? Explicamos ampliamente, pienso yo, que esa manifestación del Hijo es carne, ¿correcto? Una vez nace un hijo, tiene que ser un ser humano. Ese ser humano tiene que ser bendecido a la imagen y semejanza o a la semejanza de nosotros, porque el rescate era para el hombre, no para los ángeles, ¿correcto? El autor de Hebreos en este capítulo 2 dice que nos hizo un poco menos que los ángeles. Los ángeles son seres eternos, no tienen cuerpo. Esa es la diferencia. Por eso somos menor que ellos, porque estamos en un cuerpo de carne, el cual va a eventualmente morir. Ellos no, ¿correcto? Entonces aquí en Hebreos 2:14 el autor dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. La semana pasada yo dije que Él era el Padre, pero también es el Hijo, ¿correcto? La manifestación de Dios en carne. Dice, si los hijos participaron de carne y sangre, Él tendría que ser el Padre, pero no nos debe sorprender mucho que yo diga que es el Padre, porque Isaías 9:6 dice que será llamado Padre Eterno, Dios Fuerte. ¿Correcto? Estamos sencillamente creyendo lo que la profecía dice del Mesías. Dice Padre Eterno, Dios Fuerte. Esto no debe asustar. Eso no debe asustar. También dijimos que Elohim significa un Dios plural. Toda palabra que termina en him es plural. Elohim, como se le decía al Señor, a Dios, en el Antiguo Pacto se traduce a Dios, es una palabra plural. Elohim, un Dios plural. Vamos a ver si es un Dios plural. Se le dice que la palabra era Dios. Se dice que Dios fue manifestado en carne. Se le dice que fue hijo. Se le dice que Él dice que Él es la puerta. Él dice que Él es la verdad. Él dice que Él es el camino. Él dice que Él es el buen pastor. ¿Correcto? Un Dios plural. Dios es la palabra, Dios fue manifestado en carne, Dios es el Hijo, Dios es la puerta, Dios es la verdad, Dios es el camino, Dios es el buen pastor. ¿Cuántas cosas podemos poner ahí, no? Entonces quiere decir que Dios es un Dios sin límites. Dios es un Dios sin límites y se manifiesta de diferentes maneras. Entonces cuando ahí leemos bendecidos, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo.
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Explicamos la semana pasada que esa palabra significa pecado. El pecado tenía el imperio de la muerte. Para los hermanitos que no estuvieron, pueden poner ahí como referencia bíblica, por favor, Romanos 5:12. Romanos 5:12 sería la referencia a esta conclusión. Porque en Romanos 5:12 nos enseña que por la desobediencia de un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, cuando Juan mira al Señor Jesucristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Correcto? Quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que nos causaba la muerte. Y el pecado tomó poder por la ley. ¿Correcto? El poder del pecado es la ley. El aguijón de la muerte es el pecado. Eso lo leímos en Primera de Corintios 15:56. 15:56. Leyendo y resumiendo a la misma vez, bendecidos. Entonces dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, al pecado, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Éramos siervos del pecado, ¿correcto? Esa es la servidumbre que está hablando el apóstol Pablo. Eso también lo leímos en Romanos, creo, Romanos 9. Romanos 9. Entonces el 16 dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia ¿de quién? ¿Qué descendencia socorrió, bendecidos? De Abraham. Correcto. Entonces la pregunta sería, o la pregunta que yo quiero hacer hoy es: ¿son todos descendientes de Abraham? ¿Son todos descendientes de Abraham? Porque a estos descendientes es que vino ¿a qué? A socorrer. Entonces la pregunta es: ¿son todos descendientes de Abraham? Porque el autor de Hebreos dice que ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Es porque ahí había un juramento, ¿correcto? Dios juró por sí mismo que Él iba a justificar y a salvar a los descendientes de Abraham. Para comprender esto, bendecido, tenemos que entender la particularidad de Abraham. Y a Abraham se le llama el padre de la fe. Entonces, esos descendientes son socorridos por la manifestación de Dios en carne, Jesús, porque había un juramento hecho a Abraham, pero Abraham tiene una característica que es el padre de la fe. El padre de la fe. Quiero que vayas, si tienes Antiguo Testamento. Si no, tranquilo, yo lo voy a leer. Génesis 17, 1. Génesis 17, 1. Génesis 17, 1. ¿Estamos ahí? Amén. Dice: era Abraham de edad de 99 años. ¿Cuánto tenía? 99 años. Pero en esa condición Dios le promete ¿qué? Un hijo.
la descendencia no era en esta simiente, sino en esa descendencia. Ajá. De este hijo, Isaac, que es el hijo de la promesa, arranca una descendencia, pero llega una simiente a quien se le dio la promesa. Esa simiente era Jesús. O sea, la promesa está hablando de la simiente, pero esa simiente tenía que venir de esa descendencia porque por similitud es el hijo de la promesa. Hijo de la promesa. ¿Correcto? Isaac. Pero esa promesa Dios se la da cuando él tenía 99 años. En otras palabras, Abraham no tenía la capacidad por él mismo de cumplir esa promesa. Tenía que ser un acto soberano de parte de Dios. Pero hay una particularidad muy importante en Abraham, que Abraham a los 99 años, cuando Dios le promete un hijo, una promesa, Abraham le cree a Dios. Aún teniendo un cuerpo casi ya que muerto. El vientre, ¿verdad? De Sara, igual. Los dos estaban retirados ya. Pero Abraham tiene esa particularidad, por ejemplo, de nosotros, que cuando él recibe una promesa donde él no tiene la capacidad de engendrar un hijo, sin embargo, en esas condiciones le cree a Dios. Y es lo mismo tú y yo. Es lo mismo tú y yo. Si nosotros somos honestos con nosotros mismos y no buscamos nuestra propia gloria, cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, debemos de comprender que igual que Abraham, en la carne o en nuestra capacidad de obtener la promesa de la vida eterna, tenemos 99 años. En otras palabras, no lo podemos lograr. El Señor Jesucristo dijo lo que es imposible para el hombre. Y eso se lo dijeron cuando le preguntaron, pero cuando el joven rico, ¿se acuerdan? El joven rico llegó, dijo, yo he guardado los mandamientos. Entonces el Señor le dijo, una cosa te falta. Ve, entrégalo todo y dalo a los pobres y sígueme. Y el joven rico dijo, wow, aquí está como muy fuerte la cosa, me voy para otro lado. Dice la escritura, la historia, que él sencillamente se fue triste, ¿no? El joven rico. Entonces los que estaban alrededor dijeron, wow, pero entonces ¿quién podrá ser salvo? Y el Señor Jesucristo dijo, lo que es imposible para el hombre, que en la carne eres igual que Abraham de 99 años, es posible para Dios. De la misma manera que de la única manera, valga la redundancia, que Abraham podía haber recibido el hijo de la promesa es creyéndole a Dios que Él era, en su soberanía, sí, que le iba a dar a Isaac. Amén. La única manera. Lo que sucede es que, a contrario del que cree, hay personas que dicen, no, yo sí puedo. Y continúan, mira, pecando, porque el que no hace las cosas en fe es pecado. Eso lo dice Hebreos, creo. En otras palabras, continúan fallando al blanco. Ahora, Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti, estableceré mi pacto entre ti y mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu, ¿qué cosa?
Descendencia, la cual Cristo vino a socorrer por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia. Bendecidos, quiere decir que Dios juró por sí mismo, no pudiendo jurar por más nadie, porque no hay más nadie más grande que Él. Como Él vio y dijo, bueno, ¿por qué más voy a jurar? Voy a jurar por mí mismo. En ti serán benditas todas las naciones, ¿correcto? Quiere decir que Dios jura de que la descendencia que viene por Abraham a través de la simiente tiene un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia. Dios promete y jura que Él va a ser el Dios de la descendencia de Abraham. Es un juramento y Dios no va a romper su juramento. Dios va a cumplir su juramento. Por eso es que tú y yo estamos aquí hoy bendecidos, porque Dios cumple su juramento. Versículo 8, y te daré a ti, a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿El Dios de Abraham no es el Dios de nosotros también? Cumplida la promesa. Sí, Señor. Cumplido el pacto. Ve a Hechos 3:25, por favor. Hechos 3:25. Hechos 3:25. ¿Estamos ahí? Dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente, ¿quién es? Jesús, ¿correcto? Jesús, claro. Porque esa simiente viene de la descendencia del Hijo de la promesa. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. No en otra simiente, tiene que ser esa simiente, ¿correcto? Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, ¿quiénes son esos? Los judíos, ¿correcto? Los de Israel. A vosotros primeramente les dice. Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Nota en el versículo 25 dice, y del pacto que Dios hizo. Y del pacto que Dios hizo. Vea Hebreos 6:13, por favor. Hebreos 6:13. Vino a rescatar a su descendencia, socorrer a su descendencia. No socorrió a los ángeles, bendecidos, no socorrió a todo el mundo, a la descendencia de Abraham. Porque hay una característica de Abraham, ¿correcto? Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ese es el ejemplo para quienes, para nosotros. Quiere decir que la única manera de recibir la promesa es creyéndole a Dios, no haciendo nada porque no somos capaces, igual que Abraham. Esa es la esencia del ejemplo de Abraham. Abraham tenía la incapacidad física de procrear un hijo, pero sin embargo le creyó a Dios que iba a tener el hijo. Nosotros reconocemos nuestra incapacidad de ser salvos por nuestros propios esfuerzos y obras, pero le creemos a Dios de que por la fe en Jesucristo vamos a recibir la promesa de la vida eterna. Lo mismo. Era lo que se acaba de decir. Hebreos 6:13. Dice, porque cuando Dios, ¿qué hizo? Promesa. La promesa de Abraham, de Isaac. Pero porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿quién? Abraham. ¿Alcanzó qué? La promesa. ¿Qué hizo? Esperó. ¿Qué es esperar? Mira. Esperanza. Tú eres salvo esperando.
Esa es la prueba del creyente bendecido. Mantenernos firmes en esta esperanza. No conociéndonos a nosotros mismos en carne, sino confiando solamente en el que juró por sí mismo que va a cumplir su promesa. Mira, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso ¿qué? Juramento. Quiere decir que Dios se dio la tarea de jurar por Él mismo, para que cuando tú y yo escuchemos ese juramento tengamos la firmeza, la seguridad que Dios va a cumplir lo que está diciendo, que ese juramento es inmutable, no cambia. Por eso, bendecido, que la salvación del que es escogido, llamado y predestinado es para siempre. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios va a cumplir su propósito, va a cumplir su juramento en la vida de sus escogidos. Una vez que se salve, Dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, algo que no cambia, de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos ¿de qué? De la esperanza. ¿Por qué? Porque vamos a esperar algo puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Te acuerdas las definiciones que nosotros dijimos en las primeras clases? Deslicemos significa naufragar, no anclarse. ¿Qué dice aquí? La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Esa es la diferencia que el persevera y el que no persevera, bendecido. Y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces la pregunta es: ¿son todos descendientes de Abraham? No, no son todos descendientes de Abraham, porque entonces todo ser humano sobre la faz de la tierra sería salvo. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Los herederos según la promesa. A ellos se les da el juramento. Bendecido, el hecho que tú y yo creamos es estar agradecido por el resto de nuestra vida terrenal, de que Dios nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo para mostrar en nosotros su gracia. Porque cuando nosotros reconocemos que somos salvos, lo que le estamos diciendo al Señor: gracias por tu gracia, porque somos salvos. Entonces, no todos son descendientes, no todos son hijos según la promesa. Ve a Romanos 9:1, por favor. Romanos 9:1. Gloria a Dios. Tremendo esto, bendecido. Amén. Romanos, ok. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Este es Pablo hablando. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Que son quiénes? Los israelitas. Ahí te lo dice después: ¿qué son israelitas? De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, y de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Quiere decir que Pablo estaba orando por Israel, y él estaba pidiendo: Señor, ojalá que esta nación como nación fuese salvo. Pero él tenía una comprensión de que no todo Israel podía ser salvo. ¿Correcto?
¿Por qué? Porque no todos son descendientes de Abraham. Aunque ellos eran descendientes de Abraham, ¿según qué? La carne. De ahí viene la descendencia de Isaac. Aquí hay muchas generaciones, ¿no? Llega Jesús, siguen generaciones. Después de Abraham nace Isaac. Isaac engendra, hay generaciones de generaciones. Llega ¿quién? Jacobo. Después Dios le cambia el nombre y nace la nación de Israel. Ahí Israel comienza generaciones y generaciones, ¿sí o no? Y a ese pueblo, Pablo dice, de los cuales son la adopción, escogidos por gracia, por soberanía de Dios para ser pueblo de Él. La gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado. ¿Qué dice después? Porque no todos los que descienden de Israel son ¿qué? Israelitas. Ni por ser descendientes de ¿quién? Descendientes según ¿qué? La carne. Porque no puede ser según la carne, porque entonces es una heredad por genealogía carnal. Tiene que ser de acuerdo a la promesa. De acuerdo a la soberanía. Correcto. Soberanía de Dios. Dios escoge a Israel. Dios escoge a Abraham. Dios le promete un hijo. Le da un hijo. Pero entonces los de Israel pensaban que porque genealógicamente hablando, físicamente hablando, eran de la descendencia de Abraham, eran salvos, porque tenían la ley, tenían la promulgación, tenían el pacto, tenían un montón de cosas. Pero sin embargo no eran ¿qué? Salvos. Israel no era salvo. Por eso es que dice, tengo tristeza en mi corazón, dice Pablo. Entonces el 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos ¿qué? Hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué en Isaac? Porque Isaac es el hijo de la promesa. Isaac representa lo que el hombre no puede hacer, sino lo que Dios hizo. La salvación de nosotros representa lo que nosotros no podemos hacer, sino lo que Dios hace en nosotros. Dice, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según ¿qué? La carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como ¿qué? Descendencia. Por eso es que en Hebreos dice, vino a socorrer la descendencia de Abraham, pero la descendencia según la promesa. En Isaac te será llamada descendencia. Dios mío. Dice el 9, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino ¿por qué? Por el que llama. Dios escoge entre, ¿quiénes? Jacob y Esaú. Dice, se les dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿De cuántas maneras? Ninguna manera. No hay injusticia en Dios. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder
y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Yo siempre he hecho hincapié en que Pablo no conteste esa pregunta. Pero sí dice una cosa, mira lo que dice. Dice, ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Esa es la respuesta de Pablo. Pero la realidad es de que ningún hombre puede altercar con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O no tiene, mira, soberanía, potestad, poder. O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa el vientre de una mujer bendecido. Un vaso para honra y otro para deshonra. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de ¿qué? De misericordia. ¿Tú sabes cuáles son esos? Los descendientes de Abraham según Isaac, según la promesa. Tú y yo bendecidos. Tú y yo estamos ahí. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, mira, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, estos son los gentiles, a la no amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. 27. También Isaías clama tocante a Israel. 2 puntos. Esto es lo que clama Isaías. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Bendecido. No importa cuánta gente hay en Israel. ¿Quiénes van a ser salvos? El remanente. Tan solo el remanente será salvo. Tan solo el remanente será salvo. Eso es a los que Dios socorre. Ve a Gálatas 3:6, por favor. Gálatas 3:6. No te asustes que te estoy diciendo que es por soberanía. Recuerda, no hay injusticia en Dios. Ninguna. Jamás. Gálatas 3:6. No hay injusticia en Dios. Dios es justo, ¿correcto? Amén. Siempre Dios es justo. Y su juicio es justo también. Gálatas 3:6. Gloria al Señor. ¿Estamos ahí? Amén. Amén. Dice, así Abraham, ¿qué hizo? Creyó a Dios. ¿Y qué resultó en eso? Le fue contado por justicia. ¿Le creyó cuándo? Ya dijimos la historia, ¿no? A los 99 años. Estaba como muerto. La matriz de Sara. Seca. Igual. O sea, 99 años y estéril. Pero es que tenía No había manera, ¿correcto? De que él pudiera que fuera por su dar su granito de arena para ayudar en el asunto. No se podía. Claro. Correcto. Dice, creyó y se le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son ¿qué? hijos de Abraham. Por la fe. Por la fe no hay otra cosa. La fe es sin obrar. La obra anula la fe anula la obra. Exactamente. Para justificación, ¿correcto? No estamos hablando de buenas obras. Estamos hablando de obras de justicia para salvación, como las obras de la ley, etc. Entonces aquí te está diciendo cuál es la descendencia. Sabed, por tanto, que los que son de fe,
esos son los que Él vino a socorrer. Estos son hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque a Abraham fue dada la promesa, Hebreos 6:13. Lo acabamos de leer cuando el Señor juró. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, lo leímos, ¿verdad? En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Está claro, creo, ¿no? La descendencia que Él vino a socorrer. Porque todos los que dependen, y aquí está la otra foto del asunto. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición, ya no eres bendecido. Si una persona bendecido están tratando de ser justificados por medio de la ley mosaica, por medio de obras, por medio de rituales de lo que el hombre se haya inventado, estás bajo maldición en tu conciencia. ¿Por qué? Porque la misma obra lo que produce es ¿qué? Mira, la obra produce ira. ¿La ira de quién? De Dios. Correcto. La fe produce misericordia de parte del Señor. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, no para creerlas, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo, ¿qué? Por la fe vivirá. Cuando dice vivirá, ¿qué quiere decir? ¿Que te vas a levantar mañana por la mañana? No, está hablando de vida eterna, bendecido. El justo por la fe vivirá. Cuando te levantes mañana por la mañana, no digas, se cumplió la promesa, me desperté, sigo vivo. No, vivirá significa tu vida eterna, la que Dios tiene preparado para ti y para mí. Entonces terminamos, mira, el justo por la fe vivirá. Romanos 1:16, por favor. La descendencia que Él socorrió fueron los que recibieron la promesa de Abraham. Y se cumple en aquellos que viven por la fe. Porque el justo por la fe vivirá. Sencillo, bendecido. ¿Estamos ahí? Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que ¿qué? Que cree. Está claro, bendecido. Esa es la manera. Al judío primeramente, y también a quién, al griego o al gentil. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lee la versión Dios habla hoy, los que tienen las 4 versiones, ahí al ladito, por favor. Te voy a decir cómo dice. Pues el evangelio, el 17, pues el evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe de principio a fin. ¿De qué principio? Desde que Dios le da la promesa a Abraham al fin de los tiempos, cuando llega la fe. De principio a fin siempre ha sido por medio de la fe. La ley fue puesta por las transgresiones, ¿correcto? La ley nunca vino con el propósito, bendecido, de salvar a nadie. Si la ley es el poder que del pecado, y el poder del pecado la ley. Cuando llega la ley, lo que nos hace es dejarnos saber que somos pecadores. ¿Por qué? Porque tenía que afectar nuestra conciencia por las transgresiones del hombre. El hombre no podía vivir sin ley. Es por fe de principio a fin. Terminamos, bendecidos, con Hebreos 3. Hebreos 3. Gloria al Señor. ¿Sabes qué? Vamos a terminar de leer Hebreos 2
Vamos a comenzar del 16, Hebreos 2:16. Y me dan 5 minutos más, por favor. Hebreos 2:16. Entonces, cuando leemos que socorrió a la descendencia de Abraham, lo entendemos un poquitico mejor, ¿correcto? Hebreos 2:16. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Obviamente Dios no prometió salvar a los ángeles, ¿correcto? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial. Bendecido, qué lindo eso ahí. Bellísimo. Participantes del llamado. Leímos en Romanos que no es por el que corre ni por el que quiere, sino por el que llama. Participantes del llamamiento celestial. Tú y yo somos llamados, por eso es que estamos participando del Evangelio, bendecido. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión o de lo que profesamos, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Quiero que subrayes en toda la casa de Dios y pon Israel. Esa era la casa de Dios, Israel. El pacto. Dice el 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. O sea, es más glorioso el que hizo la casa que la casa en sí, ¿no? Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, uno es siervo y el otro es ¿qué? Hijo. Moisés era siervo, Jesús es hijo. Te lo voy a volver a leer. 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, heredero, ¿no? La cual casa somos ¿quiénes? Nosotros. Subraya eso y pon la iglesia. Porque antes dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿no? Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, la iglesia. Pon ahí la iglesia. Mira la condición o la evidencia. Si retenemos firmes hasta el fin, ¿qué cosa? La confianza. Lo que esperamos, ¿correcto? Confiar es esperar. Tu esperanza. El fin, la confianza y gloriarnos ¿en qué? En la esperanza. En Gálatas, cuando habla de que los que quieren ser justificados por la ley están bajo maldición, porque dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, ¿correcto? O sea, en la ley había que hacer. Había que lavarse lavados, bautismos, lavamientos, alimentos dietéticos, no podías comer pezuña, no podías comer langosta. Había una serie de condiciones que si la persona no lo hacía, no podía ser justificado, ¿correcto? Entonces cuando rompían esos mandamientos, entonces estaban bajo maldición, porque tenían que hacerlos. Aquí, bendecidos, es confiar y esperar. Esas dos cosas. Confiar y esperar. Eso es lo que tenemos que retener. Esa es nuestra perseverancia. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Tú sabes cómo logramos eso? Con esta información. Sabiendo lo que Dios
ha hecho por nosotros. Si nosotros sabemos lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz, entonces se nos es muy fácil retener firmes hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Lo que esperamos. Yo me glorío bendecido en la esperanza de la vida eterna que Dios prometió para mí. Y eso es lo que me ayuda a estar firme en esta maravillosa gracia y a estar firme en este evangelio. Vamos a hablar hasta ahí, bendecidos. Quedamos en Hebreos 3:6. Hebreos 3:6. Entendemos que no todos son descendientes de Abraham, son los que son hijos, son según la promesa. Y entendemos que Cristo vino a socorrer a la descendencia de los que iban a recibir la herencia por medio de la fe. Porque el justo por la fe vivirá. ¿Correcto? De principio a fin dice, el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es la exhortación, bendecido, de esta preciosa tarde? Es mantenernos firmes en este maravilloso evangelio, en esta esperanza, lo que esperamos, ¿correcto? Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto.